Uno de los hechos periodísticos más conmocionantes de los últimos días en Río Cuarto estuvo relacionado con esta mujer que colisionó a una persona, le provocó heridas gravísimas y posteriormente huyó del lugar. Con el correr de las horas fuimos conociendo algunos otros detalles. El fiscal Daniel Miralles precisó que a través de las cámaras se podía determinar que iba a alta velocidad, presumiblemente alcoholizada y que pasó semáforos en rojo. Ahora se aguarda el informe toxicológico y de alcoholemia, aunque se realizó varias horas después de ocurrido el hecho porque la mujer fue detenida por la tarde cuando este suceso había ocurrido durante la mañana. Pero surgen muchas preguntas, más allá de este caso en particular, sobre cuándo efectivamente hay abandono de persona. ¿Por qué homicidio simple y no culposo? ¿En qué incide haber tenido una conducta imprudente antes de la colisión? Bueno, son muchos elementos que vamos a intentar dilucidar, pero antes vamos a ver en detalle este caso a través de las tramas que hemos preparado para la presentación del tema hoy de portada en Telediario. Este lunes será indagada Ana Lucía Flores Maxio, la mujer detenida por atropellar a un motociclista, provocarle graves heridas que derivaron en la muerte de la víctima y luego darse a la fuga. El fiscal Daniel Miralles imputó a Flores Maxio de homicidio simple. El funcionario precisó que la conductora habría circulado a alta velocidad sin respetar la señalización ni los semáforos en rojo. Miralles espera el informe sobre el test de alcoholemia y toxicológico, aunque las pericias fueron realizadas varias horas después, lo que decíamos del hecho, cuando la mujer fue detenida. Flores Maxio está detenida por atropellar la moto en la que circulaba Gustavo Picotto, de 50 años, en la esquina de Irigoyen y Cowell. La víctima era un reconocido cuidador de turf y exjugador de Atenas de Río Cuarto. Tras su muerte, se multiplicaron las muestras de dolor a través de las redes sociales y en distintos ámbitos. Para poder analizar este contexto vamos a sumar al ex presidente del Colegio de Abogados, al letrado del Foro Local, el doctor Ángel Bacino. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Agradecerte la invitación. Obviamente un tema tan sensible como es la accidentología vial en nuestra sociedad y que causa tanto daño, ¿no? Y tanto dolor en las personas, en las víctimas, en lo personal. Muchas preguntas, doctor, ¿no? Que genera cada vez que suceden estos episodios. Una de ellas tiene que ver con el tema del abandono de persona. Si una persona se da la fuga, ¿por qué no es abandono de persona? Claro, es muy importante dejar bien sentados estos parámetros porque por allí, si tomamos un poco la letra fría, por allí en la parte de la accidentología vemos que produce una sensibilidad importante que el conductor que embiste y se aleja del lugar parecería, ¿no es cierto?, que ya se lo podría imputar por abandono de persona. Nosotros en la Escuela de Derecho Penal, allá por la antigüedad en la matrícula que uno tiene, veíamos dos o tres casitos paradigmáticos que vale la pena ponerlo en la mesa, porque por ahí nos va a dar algunas explicaciones más concretas o en el análisis. Un ejemplo práctico que utilizamos es el que sube una montaña acompañado del escalador y se produce el accidente de la persona, de una de las personas en ese momento, y la otra persona se aleja del lugar, lo deja desamparado y produciendo o ya sea por las lesiones o la muerte de esa persona. Entonces, es allí donde realmente se configura el abandono de persona. Es muy difícil. Porque no hay nadie que lo pueda ayudar. Claro, queda en una situación de inasistencia total. ¿Correcto? Relacionándolo un poco con los accidentes de tránsito, podría ser un siniestro producido en el medio del campo, claro. Alejado total de la vía pública, alejado total de lugares donde la persona damnificada pueda tener a alguien que lo asista. En este caso no lo asistiría la conductora, pero sí otras personas que estuvieron en el lugar, no estaba solo. Ahí está, ahí está. Son contados los casos a nivel nacional, yo no es por nada, pero ya hace 30 años que estoy en esto de la accidentología. Son muy contados los casos donde los accidentes producidos en la vía pública han seguido de la imputación del fiscal de abandono de personas.
Es muy difícil porque justamente en la vía pública la persona que se aleja, pero se considera habitualmente que va a haber personas en lugares aledaños, en lugares cercanos que puedan dar asistencia a esta persona damnificada. Igualmente, si la persona se fuga, ¿no es un indicio de desestimación del accidente y sobre todo de la víctima? ¿No puede darse esa lectura, aunque no esté la figura penal del abandono de persona? Y no, porque ahí ya vamos al agravante del homicidio culposo, del homicidio simple culposo. Ya vamos al agravante que yo además de ser un tema tan interesante, y te agradezco esta invitación, me hubiese gustado por lo menos leer el artículo textual del Código Penal que tipifica este tipo de conductas, a los efectos de ver también, y nos va a explicar un poquito también por qué... Todo lo podemos citar. Porque tenemos el artículo 106, que es el que habla puntualmente del abandono de personas. Entonces allí vuelvo al ejemplo que yo daba. Es muy difícil que en la vía pública se pueda imputar a una persona de abandono de personas. Voy a ser muy respetuoso con el caso este que vos mencionas por 2 o 3 motivos. Primero, porque no es un caso personal, soy siempre muy prudente, no me gusta hablar de cuestiones que desconozco, voy a explicar por qué, porque habitualmente hay detalles que solo lo conoce el fiscal, vos, Pablo, como estás siempre en estos temas en la actualidad, lo tenés presente. Hay detalles que los conoce el fiscal o pormenores de la causa, el fiscal, el abogado defensor y el abogado querellante. Entonces a veces es muy difícil llevarnos a cada ejemplo porque yo me vengo, independientemente de haber sido amigo personal de Gustavo y hoy estar en una situación inclusive de tristeza por lo que ha pasado, me veo involucrado y bueno, trato de ser objetivo y lo único que vengo siguiendo el caso es por la información que se va dando en los medios y bueno, por alguna otra comunicación que en el mundo de los abogados vamos llevando adelante. ¿Cuál es la diferencia en los accidentes en aplicar la figura del homicidio culposo o del homicidio simple? ¿Cuándo se aplican una u otra figura? Claro, tenemos que hacer una distinción puntual de que el homicidio tenemos el doloso y el culposo. Hay dos tipos de homicidio, es decir, el doloso, el que uno agarra un arma de fuego y le tira un tiro a una persona, el resultado seguro que va a ser la muerte. Hay una intención. Producir daño y una intención. El culposo no, evidentemente, el que actúa por negligencia, por impericia, sí o sí, el fiscal no tiene otra opción. Si nosotros no agarramos en principio el automotor para producir un daño a una persona, para matar a una persona. Podemos ser negligentes, podemos usar el teléfono celular como hoy por hoy, yo también soy abogado de compañía de seguro, tenemos un porcentaje muy alto y elevado por la utilización del teléfono, correcto, es decir, por la desaprehensión que produce el sujeto al automotor que está conduciendo. Claro, es negligente, pero no tiene la intención de matar. No tiene la intención, en algún momento hasta se comparó, fíjate la importancia, y nadie toma conciencia a veces de subirse al vehículo y conducir, equipararlo con un arma de fuego, a un auto, claro, porque el daño que produce es de la misma magnitud, claro, ¿correcto? En el caso que nos ocupa, no tengo dudas de que el fiscal Miralles ha utilizado la figura del homicidio simple con lo que se denomina la figura del dolo eventual. El dolo eventual, vos en tu presentación, es decir, me estabas sacando letras, estabas explicando justamente cuáles son las causales del dolo eventual. Es decir, la persona, dejemos de lado el caso puntual, sí, puede venir cruzando semáforos en rojo, a exceso de velocidad, con alcoholemia, son todos agravantes, correcto, que hacen a que después, en este caso el fiscal lo toma como dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Que esa persona, ese conductor, tiene que hacerse en su cabeza una imagen de que cometiendo todas esas irregularidades e ilegalidades que está llevando adelante puede producir el daño. Claro, tengo que ¿Cómo saber? Sucedió? Exactamente, tengo que saber que si voy a alta velocidad, que si voy pasando semáforos en rojo, que si además he decidido consumir alcohol, puedo provocarlo. Sin duda, y eso es lo que ha sucedido, claro, seguramente, desconociendo detalles del expediente, del sumario penal, esa es la figura que ha utilizado el fiscal Miralles para determinar que efectivamente
esa persona, ese conductor, teniendo todos, llevando adelante todas esas conductas, produjo el daño que hizo. En un momento, doctor, se planteaba que si una persona iba alcoholizado bajo los efectos de las drogas, más que un agravante podía ser un atenuante, es decir, no tenía conciencia de lo que se podía generar. ¿Esto cómo se lee desde el Código Penal? Claro, en el 2017, cuando se reformula 2 o 3 artículos con esto de las picadas ilegales y de un montón de cuestiones Caso Cabello y varios más. Exactamente, que fueron produciendo realmente daños importantes, obviamente en los familiares de las víctimas y en la sociedad, se ha ido reformulando de tal manera que hoy tenemos la figura del homicidio culposo agravado, ¿no es cierto? Que ya la pena va de 3 a 6 años. De allí que a veces no se otorga la excarcelación al conductor ese, cuando el fiscal reúne todas las causas, como pueden ser haber venido alcoholizado. Vos estabas diciendo que llegarían los... Nos dijeron ayer, entre hoy y mañana, entre la noche de ayer y la de hoy deberían llegar estos informes. Está bien. En el 2017, te decía, se agregó la figura del artículo 84 bis, donde también ya el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo de motor causara a otro la muerte. Es decir, esa figura ya será reprimido con 2 a 5 años de prisión. Es decir, ya fue levantando el homicidio, el simple, que era de 1 a 5 años. ¿Por qué voy llevando las penas para arriba? Porque justamente eso también hace después, al no permitir la excarcelación del sujeto que ha cometido el ilícito. Entonces, como ser el conductor que viola este artículo puntualmente, y después el homicidio culposo agravado, que es el que yo te decía, el que conduce negligentemente un automotor en estado de ebriedad o con un alto grado de alcoholismo, el que cruza los semáforos en rojo, el que no respeta la señal de tránsito, tiene el homicidio, que ya vamos de 3 a 6 años de prisión. En el caso, más allá del caso puntual, doctor, pero cuando una persona por provocar una muerte en la conducción es imputada de homicidio simple, en el caso de ser condenada la pena no es excarcelable, es de cumplimiento efectivo. En principio sí, es de cumplimiento efectivo. De allí que el fiscal ordena, en este caso, ya su abogado defensor, si no lograría el abogado defensor en principio el cambio de carátula, ¿correcto?, podría llevarse adelante que todo el juicio, ese o esa conductora, lo pase dentro de la prisión. Es muy interesante lo que usted planteaba, doctor, en el análisis, en esta dilatada trayectoria de más de 30 años, en la que usted señalaba que ha habido una lectura diferente a lo largo de los años, sobre todo a partir del 2017, sobre el tema de la accidentología, porque hemos vivido muchos casos en Río Cuarto, por ejemplo, y en el país, donde una persona atropellaba a otra y había una sanción económica, podía haber alguna, incluso a veces hasta se sancionaba al Estado y no solamente a quien provocaba la muerte, pero difícilmente esa persona iba presa. Hoy el escenario es totalmente distinto. Hoy hay una lectura muy diferente sobre lo que implica la responsabilidad de conducir un vehículo y provocar una muerte, ¿no? Sin duda alguna, creo que se ha avanzado. Yo lo digo siempre, cuando se presenta la oportunidad, las leyes existen y hay que cumplirlas, y la justicia debe hacer que se cumplan. En este caso los fiscales, y después cuando esto se apela va a los jueces, al juez de control, digo, tenemos la figura jurídica, es cuestión de implementarla. Está bien, los abogados defensores se encargan también de atenuar las responsabilidades de sus respectivos defendidos, pero no obstante la ley existe, hay que hacerla cumplir. Tenemos que de una vez por todas, con esto de la accidentología, tenemos que saber que quien conduce un automotor se sube a un elemento de riesgo, Pablo, se sube a un elemento que puede causar un daño inconmensurable a una tercera persona. Ni hablar cuando va cometiendo todas estas irregularidades como las que estábamos hablando, o pasar un semáforo en rojo, o no respetar las señales. El uso del celular es todo un tema, ¿no? El uso del celular es todo un tema. Está probado que hoy la accidentología ha aumentado en porcentajes importantes por el uso del celular. Es decir, y bueno, se sanciona con multa, pero
creo que hay una cuestión moral, hay una cuestión de prevención que no se está llevando adelante. Y si no trabajamos en la prevención, en el tema de la accidentología, esto se va incrementando día a día, desgraciadamente, porque nadie toma conciencia que se sube a un automotor y tiene que poner toda la pericia que exige el mismo rodado. Entonces nos van pasando todas estas cosas y reaccionamos cuando suceden una muerte de una persona. No, tenemos que reaccionar y trabajar en los colegios, con la prevención, con los niños, enseñarles. Hay gente que todavía no conoce que en una rotonda tiene predial que viene circulando por la rotonda. Los carnets de conducir, no puede ser que las exigencias sean en el municipio de Río Cuarto, doy un ejemplo práctico, es totalmente distinto el cómo se otorga el carnet, ya sea con la instrucción que dan, con los cursos, con el estudio que se da, a lo que pasa a lo mejor en pueblos de alrededor del mismo donde es un trámite administrativo. Claro, y después a la hora de conducir, esto es hasta contradictorio, a la hora de conducir tiene el mismo valor el carnet que se sacó en una pequeña población donde no se le toma ningún tipo de examen, no se le explica, no estudia a esa persona cuáles son las señales mínimas de tránsito que una persona de Río Cuarto. Fíjese lo contradictorio que es. Entonces después, así son las consecuencias también. Bueno, qué disparadores que nos ha planteado ahí, doctor, que nos parecen sumamente valiosos para sumarlo en próximas charlas, porque tiene que ver con esta mirada integral del tránsito, ¿no? Es real de que a veces nos quedamos con el caso conmocionante y cuando uno ve el escenario general advierte todas las dificultades que se plantean y que derivan, lamentablemente en este caso, con la muerte de Gustavo, una persona a la que había muchísimo afecto, ¿no? Bueno, usted además lo conoció en lo personal. Quiero agradecerle muchísimo, doctor, y seguramente será la primera de varias invitaciones porque nos parece sumamente sustancial poder explicar las normas que vinculan y lo que significa cometer vulneraciones de tránsito, más allá del caso fatal, como consecuencia para las personas que conducen. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias y reitero, en lo que uno pueda ser útil desde este humilde lugar es muy importante, pero porque realmente trabajo mucho con víctimas, con familiares de víctimas de accidentes y realmente en un instante te cambia la vida. Así que te agradezco nuevamente esta hermosa invitación que me has dado. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Ángel Bacino, expresidente del Colegio de Abogados y alguien que tiene una dilatadísima trayectoria vinculado con la accidentología vial. Un tema que tiene múltiples aristas para poner en debate y un hecho que nos conmociona y que nos duele. El próximo lunes será indagada la mujer que colisionó, provocó la muerte de Gustavo Picotto y luego se dio la fuga.